Lo que no ves te está matando. Piensa en la última vez que dijiste: estoy bien. No cuando alguien te preguntó cómo estabas y realmente estabas bien, sino cuando no lo estabas. Cuando tu cuerpo estaba tenso, tu mandíbula rígida, tu cabeza parecía a punto de explotar. Y aún así sonreíste y dijiste: estoy bien. Ahora dime, ¿cuándo fue eso? ¿Ayer? ¿Esta mañana? ¿Hace una hora? Porque si ese es el caso, este vídeo no es solo información para ti. Es una conversación que has necesitado tener durante años. El estrés no viene con etiqueta. No te avisa. No te manda una notificación diciendo: oye, te estoy destruyendo desde dentro. Lo que hace es silencioso. Lento. Y, lo más peligroso de todo, completamente invisible al principio. Hoy vamos a abrir esa caja negra. Vamos a hablar de lo que el estrés le está haciendo a tu corazón, tu cerebro, tus hormonas, tu sistema digestivo, tu piel, tus músculos. E incluso a tu ADN. Sí. ¿Escuchaste bien? Tu ADN. Y, lo más importante, al final de este vídeo no te irás sintiéndote abrumado. Te irás entendiendo tu cuerpo como nunca antes. Quédate. Esto importa. Déjame preguntarte algo más personal. ¿Alguna vez has llegado a casa después de un día agotador, te has tirado en la cama y no has podido dormir? Tu cuerpo está destruido. Tus ojos pesan como piedras. Pero tu mente sigue trabajando. Sigue rumiando la discusión que tuviste a las 2 de la tarde. Sigue formulando respuestas para conversaciones que ya terminaron. O quizá no es el trabajo. Es esa preocupación constante que no tiene un nombre específico. Ese ruido de fondo que nunca, jamás desaparece. Eso no es debilidad. Eso no es ser demasiado sensible. Eso es biología. Eso es química. Eso es tu sistema nervioso funcionando exactamente como fue diseñado para. En el mundo equivocado. Porque aquí está el problema que nadie te explica. Tu cuerpo fue diseñado para sobrevivir a leones. No a jefes imposibles. No a deudas. No a las noticias de las 11 de la no. Che. Pero tu cerebro no distingue la diferencia. Para tu cerebro, una presentación de trabajo el lunes es literalmente un depredador. Un mensaje sin responder puede activar las mismas alarmas que un incendio real. Y cuando esa alarma se dispara una y otra vez, durante semanas, meses, años, el daño que causa no es pequeño. Hoy vamos a verlo juntos. Todo. Sin suavizarlo. Sin la jerga médica complicada que te hace cerrar la pestaña a los 3 minutos. Hablaremos de esto como dos personas que se preocupan la una por la otra. Porque tu cuerpo importa para ti. Y ese cuerpo, merece que tú también cuides de él. En las próximas horas, vamos a explorar algo que la mayoría de las personas nunca aprende. No porque no esté disponible, sino porque nadie se lo ha explicado así. Vamos a hablar del estrés en 7 dimensiones. Primera, lo que hace a tu corazón y a tu circulación. Segunda, lo que hace a tu cerebro y a tu memoria. Tercera, cómo destruye tus hormonas desde dentro. Cuarta, la conexión entre el estrés y tu sistema digestivo. Quinta, lo que hace a tu sistema inmunológico. Sexta, los efectos que ves en tu piel, tu cabello y tu cuerpo. Y séptima, algo que muy poca gente conoce, el estrés crónico y el envejecimiento celular. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que cambiará para siempre cómo ves tu propio cuerpo. Imagina esto. Estás en África. Hace 100.000 años. El sol se está poniendo. La hierba se mueve con el viento. Y de repente, aparece un leopardo. En ese momento, algo dentro de ti se activa. Algo tan antiguo como la vida misma. Tu corazón se acelera. Bombea sangre hacia tus músculos. Tu respiración se vuelve corta, rápida, eficiente. Tus pupilas se dilatan. Ves más. La adrenalina se dispara en tu sangre. El cortisol inunda tu cerebro. Tu digestión se detiene.
Ya no la necesitas. Tu sistema inmunológico se prepara para posibles heridas. Todo esto, en menos de un segundo. Tu cuerpo acaba de entrar en lo que los científicos llaman modo lucha o huida. Y ese sistema te salvó la vida. Durante millones de años, ese sistema fue perfecto. Pero aquí está el problema que nadie te cuenta. Ese mismo sistema que antes te salvaba de los leopardos, es el mismo que se activa cuando revisas tu bandeja de entrada. Cuando escuchas una notificación en tu teléfono. Cuando tu jefe te llama con urgencia. Cuando no puedes pagar una factura. Cuando hay una discusión familiar en la mesa. La diferencia es que, con un leopardo, o huías o lo enfrentabas. Y eso era todo. Pero no puedes huir de las deudas. No puedes huir del trabajo duro. No puedes huir de la ansiedad. Y entonces ese sistema de emergencia se queda encendido. No minutos. No horas. Semanas. Meses. Años. ¿Y qué le pasa a un motor de emergencia que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar? Se rompe. Y lo que se rompe no es solo tu paciencia. O tus ganas de vivir. O tu motivación. Lo que se descompone son órganos. Sistemas biológicos. Células. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Tu corazón late aproximadamente 100,000 veces al día. Sin pedirte permiso. Sin descansar. Sin que tú hagas absolutamente nada. Es el músculo más leal que tienes. Y también, el que más silenciosamente sufre el abuso del estrés. Cuando el estrés activa tu sistema nervioso simpático, tu corazón no tiene opción. Tiene que responder. La adrenalina y el cortisol llegan como órdenes militares. Acelera. Aumenta la presión. Bombea con más fuerza. Y tu corazón obedece. Ahora imagina que esas órdenes no llegan solo en una emergencia, sino todos los días. Varias veces al día. Durante años. ¿Qué crees que le pasa a ese músculo? Lo que le sucede no es invisible. Y tampoco es insignificante. La presión arterial alta se llama el asesino silencioso. Y no es un título dramático. Es una descripción perfectamente precisa. Cuando estás bajo estrés, tus vasos sanguíneos se contraen. La sangre tiene que pasar por un espacio más pequeño. La presión aumenta. En una emergencia real, eso es útil. Más presión significa más flujo sanguíneo hacia tus músculos. Puedes correr más rápido. Luchar con más fuerza. Pero si esa presión se mantiene crónicamente alta, piensa en una manguera de jardín. Si le pones demasiada presión constantemente, ¿qué pasa? Las paredes se debilitan. Aparecen microgrietas. Al final, se revienta. Tus arterias funcionan igual. El estrés crónico daña el endotelio. Esa es la capa interna de tus vasos sanguíneos. La capa que debería ser lisa, flexible y sana. Con el tiempo, esas paredes se vuelven rígidas. Se acumula placa. Se forman coágulos. Y un coágulo en el lugar equivocado no es solo una molestia. Es un infarto. Es un derrame cerebral. ¿Sabes cuántas personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares relacionadas con el estrés? Millones. No estamos hablando de estadísticas abstractas. Estamos hablando de personas reales. Que dijeron, estoy bien, durante demasiado tiempo. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se salta un latido? Ese pequeño golpe en el pecho. Esa sensación extraña de que algo dentro de ti acaba de fallar. Millones de personas lo experimentan. Y muchas no son conscientes de ello. Pero hay algo importante que entender. El estrés afecta el sistema eléctrico de tu corazón. Sí. Tu corazón tiene su propio sistema eléctrico. Es lo que coordina cada latido con una precisión perfecta. Cuando el cortisol y la adrenalina inundan repetidamente ese sistema, la precisión se pierde. El latido se vuelve irregular. Demasiado rápido. Demasiado lento. A veces,
Peligrosamente caótico. A esto se le llama arritmia. Y en casos graves, puede llevar a fibrilación ventricular, que básicamente es un corazón que ya no sabe cómo latir. No te lo digo para asustarte. Te lo digo porque tu corazón está tratando de decirte algo. Ese salto en tu latido es tu corazón intentando decirte algo. ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste? Ahora quiero hablarte de algo que suena a ficción. Pero es totalmente real. Existe una condición llamada síndrome de Takotsubo, también conocida como miocardiopatía por estrés. O, de forma más dramática, síndrome del corazón roto. Y el nombre no es metafórico. Esto es lo que ocurre cuando una persona experimenta un shock emocional extremo, una pérdida devastadora, una noticia desgarradora, una traición inesperada. El corazón literalmente cambia de forma. El ventrículo izquierdo, que normalmente es una cavidad muscular compacta, se dilata en la parte inferior. Se vuelve como una pequeña vasija japonesa de cerámica. Los japoneses lo llamaron takotsubo porque se parece a la trampa para pulpos que utilizan. El resultado es un corazón que no puede bombear correctamente. Eso duele. Eso falla. Las personas llegan a urgencias creyendo que están teniendo un infarto. Los síntomas son idénticos. Pero cuando los médicos miran dentro, el corazón es físicamente diferente. Deformado por el estrés emocional. ¿Entiendes ahora por qué digo que las emociones no son solo emociones? Tu biología no sabe la diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional. Para tu corazón, perder a alguien que amas es tan real como una herida de bala. ¿Y si cargamos ese tipo de dolor sin procesarlo? El daño es igual de real. Ahora que sabes lo que el estrés hace a tu corazón, la pregunta que probablemente te estás haciendo es: entonces, ¿qué hago con esto? No te voy a dar una lista genérica de respira profundo y haz yoga. Eso es como decirle a alguien con una pierna rota que camine más despacio. Hablemos de mecanismos reales. El primero y más poderoso, la respiración diafragmática consciente. No respires. Respira de esta manera específica. Cuando inhalas lentamente durante 4 segundos, cuando retienes durante 2 segundos, cuando exhalas durante 6 segundos, activas el nervio vago. Ese nervio que va de tu cerebro a tu corazón literalmente le envía una señal: la emergencia terminó. Puedes bajar la guardia. La variabilidad de la FR. Frecuencia cardíaca, que es el marcador más sofisticado de la salud cardiovascular que existe, mejora en minutos con esta técnica. No en meses. No después de años de meditación. En minutos. El segundo mecanismo es reducir el cortisol nocturno. El estrés más dañino para el corazón no es el del día. Es el estrés que ocurre mientras intentas dormir y no puedes. Porque por la noche, tu corazón debería estar descansando. Recuperándose. Reparándose. Pero si tu cortisol sigue alto, esa reparación nunca ocurre. Y cada día sin esa reparación es un día en el que tu corazón envejece un poco más rápido de lo que debería. ¿Cómo bajas los niveles de cortisol nocturno? Llegaremos a eso con detalle. Pero la respuesta comienza mucho antes de que te metas en la cama. Tu corazón y tu cerebro están en conversación constante. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Y si el estrés ya está atacando silenciosamente tu corazón, imagina lo que le está haciendo a ese órgano de 1,4 kilos que literalmente eres tú. Tu memoria. Tu concentración. Tu capacidad de decisión. Tu estado de ánimo. Tu personalidad. Todo vive ahí. Y el estrés crónico lo está cambiando. No metafóricamente. Literalmente cambia su estructura. Su química. Su tamaño. Y la parte que más me impacta personalmente cuando pienso en esto. La cosa es que muchos de esos cambios comienzan antes de que notes algún síntoma. Antes de que olvides algo importante. Antes de que tengas un ataque de ansiedad. Antes de que sientas que ya no eres la misma persona que antes. Así que vamos ahí. Al cerebro bajo estrés. Y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar
cambiará cómo ves cada pensamiento que tienes. Dentro de tu cerebro hay una estructura del tamaño de una almendra. Literalmente. Almendra en griego es amígdal. De ahí su nombre, amígdala. Y esa pequeña estructura es el centro de mando de tu miedo. Cuando percibes una amenaza, real o imaginaria, la amígdala se activa primero. Antes de que el resto de tu cerebro pueda pensar. Antes de que el razonamiento lógico tenga oportunidad de hablar. La amígdala grita. Y el cuerpo obedece. En las personas con estrés crónico ocurre algo inquietante. La amígdala se vuelve hiperactiva. Se agranda. Se vuelve más sensible. Más reactiva. Las cosas pequeñas empiezan a sentirse como emergencias. Un tono de voz ligeramente distinto. Un silencio de 2 minutos en una conversación por mensaje. Un coche que tarda mucho en adelantarte. Tu amígdala las clasifica como peligrosas. Tu cuerpo responde como si lo fueran. Y lo más frustrante de todo es que no puedes controlarlo conscientemente. Al principio, no. Porque la amígdala funciona más rápido que el pensamiento consciente. Primero sientes el miedo. Después tu mente racional empieza a preguntar, ¿pero por qué? ¿Te reconoces en eso? Esa reactividad que a veces incluso te sorprende a ti. Esa respuesta emocional intensa a algo que, en retrospectiva, parece pequeño. No es que estés loco. No es que seas demasiado emocional. Es neurología. Es lo que el estrés sostenido hace a esa pequeña almendra que vive en tu cabeza. Hay otra estructura de tu cerebro que el estrés destruye de una forma especialmente cruel. Se llama hipocampo. Y ahí viven tus recuerdos. Ahí toma forma el aprendizaje. Ahí el contexto transforma la información en comprensión. En personas sanas, el hipocampo está activo, es plástico y crece constantemente. Esto se debe a que un cerebro sano genera neuronas nuevas de forma continua en esta zona. A esto se le llama neurogénesis, y es uno de los regalos más extraordinarios de la biología humana. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta en la escuela. El cortisol, la hormona del estrés, es tóxico para el hipocampo. No tóxico en sentido metafórico. Literalmente tóxico. Los niveles de cortisol elevados de forma crónica matan neuronas en el hipocampo. Reducen su tamaño. Dañan las conexiones entre células. En estudios de imagen cerebral con resonancia magnética, el hipocampo de personas con estrés crónico o depresión severa es visiblemente más pequeño. Y eso tiene consecuencias directas que probablemente ya estés experimentando. ¿Te cuesta recordar cosas que antes recordabas con facilidad? ¿Sientes que tu concentración ya no es la misma? ¿Entras a una habitación y olvidas por qué entraste? ¿Lees el mismo párrafo 3 veces y aún así no lo retienes? No es que estés envejeciendo prematuramente. Aunque técnicamente, en cierto modo, sí. Es que tu hipocampo está pagando el precio del estrés que llevas encima. La buena noticia, y necesito que la escuches con claridad, es reversible. El cerebro tiene una capacidad increíble para regenerarse. Pero esa regeneración no puede comenzar mientras el cortisol siga inundando el sistema. La solución no está en suplementos de moda. No está en una app de meditación que abres una vez al mes. Se trata de entender profundamente qué está causando ese estrés. Y eso es lo que este vídeo te ayudará a hacer. Hay una parte de tu cerebro que te hace humano. Se llama corteza prefrontal. Es la región evolutiva más nueva de tu cerebro. La que está justo detrás de tu frente. Y es responsable de todo lo que nos diferencia de los reptiles. Planificación. Razonamiento complejo. Control de impulsos. Empatía. Toma de decisiones. Regulación emocional. Tu corteza prefrontal es, en esencia, tu mejor versión. Y el estrés crónico la desconecta. No la destruye. No la mata. Pero la silencia. Cuando los niveles de cortisol están altos, el cerebro redirige recursos hacia las regiones de supervivencia. La amígdala gana poder. La corteza prefrontal lo pierde. El resultado es lo que muchos llaman no ser yo mismo. Decisiones impulsivas que luego lamentas.
Palabras que dijiste sin querer decirlas. Incapacidad para pensar con claridad cuando más lo necesitas. Esa sensación de que estás reaccionando en lugar de responder. ¿Te suena familiar? Hay un experimento que me parece poderoso para ilustrarlo. Bajo estrés moderado, personas perfectamente racionales toman decisiones financieras que objetivamente van en contra de sus propios intereses. No porque sean irracionales, sino porque el cerebro bajo estrés cambia literalmente cómo evalúa el riesgo. El estrés hace que percibas las pérdidas como mayores, las amenazas como más inmediatas y las soluciones como más escasas. Todo se distorsiona. Y lo peor es que en ese momento sientes que estás pensando con claridad. Que estás siendo realista. Que estás viendo las cosas como son. Pero no es así. Estás viendo las cosas como el cortisol quiere que las veas. Ahora vamos a hablar de algo que probablemente sea el motor más destructivo de todo el sistema. El sueño. O mejor dicho, la falta de sueño. El estrés destruye el sueño. Y la falta de sueño aumenta el estrés. Es un círculo vicioso tan perfecto en su crueldad que a veces parece diseñado para atraparte. Esta es la biología. El cortisol tiene un ritmo natural. Debe estar alto por la mañana para despertarte. Y debe disminuir gradualmente durante el día, llegando a su punto más bajo alrededor de la medianoche para permitir un sueño profundo. Pero en personas con estrés crónico, ese ritmo se rompe. Los niveles de cortisol se mantienen elevados por la noche. La melatonina, la hormona del sueño, no puede competir con él. El cerebro no puede apagarse. El cuerpo no puede entrar en las fases profundas del sueño. Y aquí es donde se pone realmente oscuro. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema que los científicos descubrieron relativamente hace poco. Se llama sistema linfático. Piensa en él como el sistema de limpieza del cerebro. Durante el sueño, el líquido cefalorraquídeo fluye a través del tejido cerebral, lavando literalmente los desechos metabólicos del día, incluidas proteínas tóxicas como la beta-amiloide. ¿Sabes qué es la beta-amiloide? Es una de las proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Cuando no duermes bien, ese sistema de limpieza no funciona correctamente. Se acumulan toxinas. El cerebro. O no se repara a sí mismo. Y con el tiempo, el daño se vuelve estructural. No te lo digo para que tengas miedo de no dormir. Irónicamente, el miedo a no dormir empeora el insomnio. Te lo digo para que entiendas el verdadero peso de lo que estás manejando. Y para que tomes en serio, muy en serio, la tarea de proteger tu sueño. Déjame hablarte de una sensación muy específica. Estás en medio de algo que antes amabas. Una comida favorita. Una actividad que disfrutabas. Una conversación con alguien que quieres. Y no sientes nada. O peor, sientes una versión atenuada de lo que deberías sentir. Como si el volumen de tu propia vida se hubiera bajado y no pudieras encontrar el control remoto. Eso tiene un nombre. Y no es falta de motivación. No es ser antisocial. No es buena depresión. Eso es lo que el estrés crónico hace a tu sistema de recompensa. La dopamina es el neurotransmisor del placer anticipado. Te motiva a buscar cosas buenas. Te da esa chispa de entusiasmo antes de algo que esperas con ganas. El estrés sostenido agota las reservas de dopamina. Las neuronas que la producen se vuelven menos sensibles a ella. El cerebro necesita más estimulación para sentir lo mismo. ¿Entiendes ahora por qué el estrés crónico casi siempre va acompañado de una búsqueda de gratificación inmediata? Desplazamiento infinito. Comida ultraprocesada. Alcohol. Compras impulsivas. Procrastinación seguida de urgencia. Esto no son defectos de carácter. Es el cerebro tratando de generar dopamina por medios de emergencia porque los medios normales ya no funcionan. La serotonina es distinta pero igual de importante. Regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. También se ve reducida por el estrés crónico. Y cuando bajan los niveles de serotonina, el mundo se vuelve gris. No necesariamente deprimente. Solo. Apagado. La mayoría de los antidepresivos funcionan aumentando la disponibilidad de serotonina.
No porque la falta de serotonina sea una falla moral, sino porque es un desequilibrio químico causado por circunstancias reales de la vida, muchas veces por estrés que se ha acumulado silenciosamente con el tiempo. Esto no significa que la medicación sea siempre la solución. Pero sí significa que lo que sientes tiene una causa biológica específica. Y eso merece compasión. La tuya propia, sobre todo. Si el estrés fuera un personaje de película, el cortisol sería su mejor aliado. Y también su arma más peligrosa. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales. Esas dos pequeñas glándulas que se sientan como sombreros encima de tus riñones. En condiciones normales, el cortisol es esencial. Es antiinflamatorio. Regula el azúcar en sangre. Controla el metabolismo. Te ayuda a despertarte por la mañana. Modula la respuesta inmunitaria. Es una hormona extraordinaria cuando está en equilibrio. El problema es que el cuerpo no tiene un mecanismo eficiente para decirle, ya basta, cuando el estrés es continuo. Entonces el cortisol sigue subiendo. Y subiendo. Y subiendo. Y cuando permanece crónicamente alto, todos los sistemas que tocamos en este vídeo empiezan a fallar. Piensa en ello como un director de orquesta que se vuelve loco. Cuando está en control, la música es perfecta. Cuando pierde el control, cada instrumento hace lo suyo. El caos que ves en tu cuerpo bajo estrés crónico es una orquesta sin director. Hay algo que necesito que escuches con atención. Especialmente si has estado luchando con tu peso. El estrés engorda. No porque comas más, aunque eso también suele pasar. Sino por la química directa. El cortisol tiene un efecto específico sobre la grasa abdominal. Los receptores de cortisol se concentran en la zona del abdomen. Cuando los niveles de cortisol están crónicamente altos, esta zona se convierte en un depósito principal de grasa. Tu cuerpo, en modo emergencia, quiere reservas de energía cerca del centro. Por si acaso necesita huir del leopardo. Lo cual, como ya sabemos, nunca ocurre. Pero la grasa se queda. Hay más. Los niveles A2 de cortisol provocan antojos de carbohidratos y alimentos densos en calorías. Tu cerebro, en modo supervivencia, quiere combustible rápido. Y los alimentos procesados, los dulces y los fritos proporcionan combustible rápido. No es falta de fuerza de voluntad. Es neurobiología de supervivencia funcionando en el entorno equivocado. Y el ciclo se completa cuando el aumento de peso genera más estrés. Porque vivimos en una cultura que juzga los cuerpos. Ese juicio genera vergüenza. La vergüenza genera estrés. El estrés genera más cortisol. El cortisol genera más grasa abdominal. Es un ciclo que no se rompe con dietas de moda. Se rompe entendiendo la causa raíz. Esto es algo de lo que no se habla lo suficiente. Y debería hablarse. El estrés crónico afecta profundamente la testosterona, el estrógeno y la progesterona. No un poco. Significativamente. Con consecuencias reales para la calidad de vida. Empecemos con la testosterona. Esta hormona, presente en hombres y mujeres aunque en proporciones distintas, es fundamental para la energía, la motivación, la libido, la masa muscular y el estado de ánimo. El cortisol y la testosterona compiten por los mismos precursores hormonales. En términos bioquímicos, comparten la misma materia prima. Cuando los niveles de cortisol están crónicamente altos, la producción de testosterona disminuye. No puede evitar disminuir. Es química básica. El resultado en los hombres: fatiga persistente, baja libido, dificultad para ganar músculo, irritabilidad, niebla mental. El resultado en las mujeres: ciclos irregulares, síndrome premenstrual agravado, dificultad para perder peso, problemas de fertilidad, cambios de humor inestables. Y hablando de los ciclos femeninos. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que es el sistema que regula el cortisol, está íntimamente conectado con el eje que regula las hormonas reproductivas. Cuando uno se desestabiliza, el otro lo siente. Las mujeres con estrés crónico tienen mayor incidencia de síndrome de ovario poliquístico. Amenorrea funcional, que es la pérdida de los ciclos menstruales. Menopausia más sintomática. Endometriosis agravada.
No estoy diciendo que el estrés cause necesariamente estas condiciones. Pero sí las agrava. E ignorar la conexión es ignorar parte de la solución. Imagina que tienes una fábrica de emergencia en tu cuerpo. Funciona sin parar. Produce cortisol, adrenalina y noradrenalina. Responde a cada señal de alarma que envía tu sistema nervioso. Ahora imagina esa fábrica trabajando a L máximo durante años. ¿Qué le pasa a la maquinaria? Se desgasta. Esto es lo que muchos llaman fatiga suprarrenal o agotamiento suprarrenal. Y aunque el término médico formal no es universalmente aceptado en la literatura clínica, los síntomas que lo caracterizan son absolutamente reales y están bien documentados. Fatiga extrema que no mejora con descanso. Dificultad para levantarte por la mañana incluso después de dormir 8 horas. Presión arterial baja. Antojo intenso de sal. Respuesta exagerada al estrés. Sistema inmunológico comprometido. Mareo al ponerse de pie. El cuerpo que llegó a ese punto lleva años gritando en un lenguaje que nadie le enseñó a entender. Si te reconoces en esta descripción, no es debilidad. No es que no hayas descansado lo suficiente. Es que el sistema de emergencia de tu cuerpo ha estado funcionando tanto tiempo que está al borde del colapso. Y eso merece atención. Merece cuidado. Merece tomarse en serio. Una última conexión hormonal antes de pasar al siguiente sistema. El cortisol eleva el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque en una emergencia, necesitas combustible inmediato. El cortisol le indica al hígado que libere glucosa almacenada. Tu sangre se inunda de energía rápida. Perfecto para escapar de un leopardo. Desastroso si el leopardo nunca llega. Porque entonces el páncreas tiene que producir más insulina para manejar toda esa glucosa. Y con el tiempo, las células se vuelven resistentes a la insulina. La resistencia a la insulina es la puerta de entrada a prediabetes. Diabetes tipo 2. Síndrome metabólico. Enfermedad cardiovascular. Todo conectado. Todo comenzando con la misma señal silenciosa. El estrés que dijiste que estaba bien. ¿Sabías que tienes un segundo cerebro? No es una metáfora poética. Es neurociencia. Tu intestino contiene más de 500 millones de neuronas. Tiene su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico. Produce el 95% de la serotonina de tu cuerpo. Más del 50% de tu dopamina. Y se comunica directa mente con el cerebro a través del nervio vago. Y la comunicación no va solo en una dirección. Tu cerebro le dice a tu intestino cómo funcionar. Pero tu intestino también le dice a tu cerebro cómo sentirse. Por eso sientes mariposas en el estómago cuando tienes miedo. Por eso la ansiedad se siente en el pecho y el abdomen. Por eso el duelo puede causar náuseas físicas. Tu intestino está sintiendo todo lo que sientes emocionalmente. Y bajo estrés crónico, ese segundo cerebro entra en crisis. El síndrome del intestino irritable afecta aproximadamente al 10 a 15% de la población mundial. Es una de las condiciones más incomprendidas y mal diagnosticadas de la medicina. Las personas que lo sufren a menudo escuchan cosas como, es psicológico. No tiene nada físico. Es solo estrés. Como si el estrés no fuera físico. Como si, solo, y estrés, pudieran ir juntos en la misma frase sin sonar condescendientes. El estrés es físico. El síndrome del intestino irritable es físico. La conexión entre ambos es física, química y neurológica. Cuando los niveles de cortisol son altos, el sistema digestivo entra en estado de alarma. La motilidad intestinal se altera. Aumenta la permeabilidad de la pared intestinal. Esta mayor permeabilidad tiene un nombre que cada vez escuchas más, intestino permeable. Eso significa que la barrera que debería mantener ciertas sustancias dentro del intestino se vuelve porosa. Proteínas parcialmente digeridas, bacterias, toxinas, pueden filtrarse al torrente sanguíneo. El sistema inmunológico lo ve como invasores. Desencadena una respuesta inflamatoria. Esa inflamación viaja al cerebro, a las articulaciones, a la piel, al corazón. Todo está conectado.
Todo empieza en ese segundo cerebro que ignoramos. Aproximadamente 38 billones de microorganismos viven dentro de tu intestino. Bacterias, virus, hongos, arqueas. Tienes más células bacterianas que células humanas en tu cuerpo. Y ese ecosistema, ese microbioma, es fundamental para prácticamente todo. Tu estado de ánimo. Tu sistema inmunológico. Tu peso. Tu metabolismo. Tu respuesta al estrés. Tu claridad mental. El estrés crónico destruye el microbioma. Lo hace por múltiples mecanismos. Cambia el pH del intestino. Reduce las secreciones que alimentan a las bacterias beneficiosas. Aumenta las bacterias patógenas. El resultado es disbiosis. Un desequilibrio en ese ecosistema interno. Y cuando el microbioma se desequilibra, la producción de serotonina intestinal disminuye. El sistema inmunológico se desregula. Aumenta la inflamación sistémica. ¿Y qué causa la inflamación sistémica? Más estrés. Más cortisol. Más destrucción del microbioma. Este ciclo vicioso tiene consecuencias que aún estamos descubriendo. Pero lo que sí sabemos es lo bastante importante como para cambiar la forma en que pensamos sobre la salud intestinal. No es un lujo de estilo de vida. Es biología fundamental. Antes de pasar al siguiente sistema, quiero hacer una lista rápida. No porque sea un médico dictando síntomas, sino porque quiero que te preguntes cuántos de estos reconoces en ti. Acidez o reflujo frecuentes. Dolor abdominal sin causa aparente. Cambios en los hábitos intestinales. Diarrea, estreñimiento o alternancia entre ambos. Náuseas en momentos de estrés. Pérdida o aumento del apetito no relacionado con el hambre real. Distensión abdominal persistente. Sensación de un nudo en el estómago. Digestión lenta o incompleta. Si marcaste 3 o más, no significa que tengas mala suerte con la digestión. Significa que tu intestino te está intentando decir algo. Está registrando el estrés que el resto de tu cuerpo intenta ignorar. Y merece ser escuchado. Tu sistema inmunológico es el ejército más sofisticado del universo conocido. Tiene memoria. Reconoce enemigos del pasado. Aprende nuevas estrategias. Coordina respuestas desde múltiples frentes al mismo tiempo. Y lo hace en silencio. Sin que tú lo notes. Sin pedir instrucciones. Sin embargo, tiene un problema. Tu comandante en jefe es tú. Sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso está en estado permanente de emergencia, el ejército se confunde. No está recibiendo las órdenes correctas. Los recursos se redistribuyen. La vigilancia se altera. Y las consecuencias son dobles, que es lo interesante. Por un lado, se debilita la respuesta inmunitaria ante infecciones reales. Por eso las personas bajo estrés crónico se enferman con más frecuencia. Los resfriados duran más. Las infecciones son más graves. Las heridas sanan más lentamente. Por otro lado, se pierde la regulación de la inflamación. El sistema inmunológico, confundido, empieza a atacar su propio tejido. Esto es lo que está detrás de las enfermedades autoinmunes. No de todas. No siempre. Pero la conexión entre el estrés crónico y la autoinmunidad está documentada y es más fuerte de lo que la medicina convencional reconocía hace apenas 20 años. La inflamación tiene mala reputación. Pero en realidad es un proceso esencial. Cuando te cortas un dedo, llega la hinchazón. Trae los recursos para reparar. Combate la infección. Y cuando termina su trabajo, desaparece. Así es como siempre debería funcionar. El problema surge cuando la inflamación se vuelve crónica, cuando no tiene un lugar específico al que ir, y cuando el cuerpo está en un estado constante de inflamación de bajo grado. Los científicos ahora lo llaman inflamaging, la inflamación como motor del envejecimiento. Y el estrés crónico es uno de sus mayores impulsores. Esta inflamación sistémica de bajo grado está relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, Alzheimer, artritis, depresión, ansiedad,
No estoy diciendo que el estrés cause directamente todas estas enfermedades. Pero sí crea un terreno fértil donde muchas de ellas se desarrollan. Como un jardín al que no le das agua ni luz. No muere inmediatamente. Pero poco a poco, las plantas más débiles ceden. Y las más resistentes, las invasoras, las que no deberían estar ahí, empiezan a tomar el control. Hay algo profundamente metafórico para mí en las enfermedades autoinmunes. El cuerpo que ataca sus propios tejidos sanos. El sistema de defensa que confunde al yo con el enemigo. Piénsalo un momento. No desde una perspectiva médica. Desde la psicología del sufrimiento. ¿Cuántas personas que viven con estrés crónico también se atacan emocionalmente a sí mismas? Autocrítica destructiva. Culpa excesiva. La voz interior que nunca está satisfecha. No estoy diciendo que exista una relación causal directa entre el daño emocional a uno mismo y la enfermedad autoinmune. Pero la resonancia es demasiado poderosa como para ignorarla. El cuerpo y la mente no son entidades separadas. Son el mismo sistema, expresándose de diferentes maneras. Y cuando ese sistema aprende, durante años, que la amenaza viene desde dentro. Tanto el sistema inmunológico como el psicológico pueden aprender a dispararse hacia adentro. Esto no es misticismo. Es una invitación a pensar en ti de forma integral. Porque la sanación que necesitas probablemente no vendrá solo de una pastilla. O solo de terapia. O solo de cambios en la dieta. Vendrá de todo eso combinado. Y de algo aún más fundamental. Aprender a no ser tu propio enemigo. Tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Y también el más honesto. Puede mentirte con maquillaje. Puede esconderse bajo la ropa. Pero no puede dejar de registrar lo que sucede dentro. El estrés afecta la piel de múltiples maneras. Los niveles altos de cortisol aumentan la producción de sebo. Ese exceso de grasa obstruye los poros. El resultado es acné, granos y piel brillante en los lugares menos adecuados. Muchas personas que luchan con acné en la adultez no tienen un problema de piel. Tienen un problema de cortisol. El estrés también altera la barrera cutánea, esa capa que mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera. Cuando se debilita, la piel se vuelve más sensible, más reactiva y más propensa al eczema, la psoriasis y la rosácea. Y hay más. El estrés acelera el envejecimiento de la piel. Los telómeros, los casquillos protectores al final de tus cromosomas, se acortan más rápido bajo estrés crónico. Esto significa que tus células de la piel envejecen antes de tiempo. Líneas finas, pérdida de elasticidad, tono desigual. Muchas veces, esto no es solo una señal de envejecimiento. Es el peso del estrés acumulado. Otro síntoma que suele minimizarse y no debería. La caída del cabello relacionada con el estrés es real, está documentada y es muy común. Existe una condición llamada efluvio telógeno. En condiciones normales, el cabello atraviesa ciclos de crecimiento, descanso y caída. Bajo estrés intenso o prolongado, una proporción mayor de cabellos entra prematuramente en la fase de reposo. Y 3 meses después, se caen. ¿Por qué 3 meses después? Porque ese es el tiempo que tarda en completarse el ciclo. Así que si estás notando más caída de cabello ahora mismo, la causa real puede estar en algo que viviste hace meses. El estrés lleva sus cuentas. Siempre cobra. A veces con retraso. La alopecia areata, que es la pérdida de cabello en parches, también tiene una fuerte conexión con un sistema inmunológico alterado por el estrés. No en todos los casos. Pero en suficientes casos como para que siempre deba formar parte de la conversación diagnóstica. ¿Dónde almacenas el estrés en tu cuerpo? La mayoría de las personas no es consciente de ello. Pero su cuerpo lo sabe perfectamente. Algunos lo llevan en los hombros. Esa tensión perpetua, esa sensación de cargar un peso invisible. Otros lo sienten en la mandíbula. Bruxismo, rechinar de dientes por la noche, una mandíbula que siempre está ligeramente apretada. Otros en el cuello y la base del cráneo. Dolores de cabeza tensionales que no ceden con analgésicos. Otros en el abdomen. Esa contracción central crónica que refleja estar siempre en guardia. Otros en la parte baja de la espalda.
donde la tensión del psoas, el músculo del miedo como algunos lo llaman, se acumula durante años sin liberarse. Tu cuerpo recuerda todo. Cada amenaza, real o percibida. Cada trauma, grande o pequeño. Cada vez que tuviste que mantenerte fuerte cuando querías derrumbarte. Y lo guarda en el tejido. En la fascia. En los músculos. En la postura. Hay una razón por la que el yoga, el movimiento somático y el masaje terapéutico son herramientas tan poderosas contra el estrés. No porque sean relajantes superficiales, sino porque literalmente liberan lo que el cuerpo ha guardado. Porque el cuerpo no solo procesa el estrés químicamente, también lo procesa físicamente. Y necesita espacio para soltar lo que ha estado cargando. Ahora llegamos a algo que, cuando lo descubrí por primera vez, cambió por completo mi perspectiva sobre el estrés. Dentro de cada célula de tu cuerpo, dentro de cada cromosoma, hay estructuras llamadas telómeros. Imagínalos como las pequeñas puntas de plástico en los extremos de los cordones de los zapatos. Las que evitan que el cordón se deshilache. Los telómeros protegen los extremos de tus cromosomas. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco. Cuando se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse correctamente. Envejece. Muere. O peor, se vuelve disfuncional pero no muere, lo que puede llevar a problemas graves. El acortamiento de los telómeros es uno de los marcadores biológicos del envejecimiento. La investigación más influyente en este campo en los últimos 20 años fue liderada por la doctora Elizabeth Blackburn y la doctora Elisa Epel. Su trabajo recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Y lo que encontraron fue esto. El estrés psicológico crónico acelera el acortamiento de los telómeros. No, un poco. Significativamente. Las personas con altos niveles de estrés percibido tienen telómeros equivalentes a los de personas con una edad biológica 1 o 2 decenios mayor. 1 o 2 decenios. El estrés no solo te hace sentir viejo. Te hace biológicamente más viejo. Y si eso no fuera suficiente para cambiar cómo ves el estrés, esto definitivamente lo hará. El estrés no solo afecta cómo funcionas hoy. Afecta cómo se expresan tus genes. A esto se le llama epigenética. Tus genes son el texto. La epigenética son las marcas sobre ese texto que determinan qué se lee y qué no. El estrés crónico puede encender genes que predisponen a la inflamación, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos del estado de ánimo. Y puede apagar genes que normalmente te protegen de esas mismas condiciones. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. Los cambios epigenéticos son reversibles. No todos. No siempre por completo. Pero muchos responden a los cambios del entorno. Cuando reduces el estrés crónico, cuando cambias patrones de pensamiento y comportamiento, cuando mejoras el sueño y la alimentación, la expresión génica cambia. Tu ADN no es un destino fijo. Es una conversación continua con tu entorno. Y tienes más poder en esa conversación de lo que nunca te dijeron. Quiero que crees una imagen mental de mí. Imagina dos versiones de ti. Misma genética. Misma familia. Mismo año de nacimiento. Una versión vive con estrés crónico no manejado durante 30 años. La otra aprende a reconocer, procesar y reducir el estrés. ¿Qué ven de sí mismas a los 60? La diferencia no es pequeña. Y no es solo cosmética. Es cardiovascular. Es cerebral. Es hormonal. Es inmunológica. Es celular. El estrés crónico no manejado es una de las formas más lentas, silenciosas y devastadoras de dañar el cuerpo humano. Y lo más trágico es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe lo que está pasando. Hasta que algo se rompe. Ahora quiero darte algo práctico. Un mapa. Un sistema para reconocer lo que tu cuerpo te está intentando decir. Señal 1. Insomnio o sueño no reparador. Te despiertas cansado aunque hayas dormido 8 horas. Señal 2. Fatiga persistente. Cansancio que no desaparece con el descanso. Señal 3. Cambios en el apetito. Comer demasiado o perder el apetito por completo. Señal 4. Dolores de cabeza frecuentes o por tensión.
Señal 5. Tensión muscular crónica. Especialmente hombros, cuello, mandíbula. Señal 6. Problemas digestivos frecuentes. Acidez, diarrea, estreñimiento, náuseas. Señal 7. Palpitaciones o latidos irregulares. Señal 8. Dificultad para concentrarte o niebla mental. Señal 9. Olvidos frecuentes. Señal 10. Mayor irritabilidad o reactividad emocional. Señal 11. Ansiedad de fondo. Esa preocupación que no tiene un objeto claro. Señal 12. Sentirte constantemente abrumado. Señal 13. Pérdida de placer en actividades que antes disfrutabas. Señal 14. Aislamiento social o deseo de retirarte. Señal 15. Piel reactiva. Brotes, eczema, psoriasis. Señal 16. Caída de cabello inusual. Señal 17. Disminución de la libido. Señal 18. Resfriados y enfermedades frecuentes. Señal 19. Sentir que vas en piloto automático. Señal 20. Dificultad para tomar decisiones simples. ¿Cuántas marcaste? Si hay 3 o más, esto no es información académica para ti. Es un mensaje personal. Hay una diferencia entre un estrés que puede manejarse con herramientas y un estrés que ha alcanzado un nivel que requiere ayuda profesional. No porque seas débil. No porque hayas fracasado. Sino porque hay circunstancias en las que el sistema está tan sobrecargado que necesita apoyo externo para recuperarse. Las señales de que necesitas buscar ayuda profesional incluyen ataques de pánico, pensamientos intrusivos que no puedes controlar, incapacidad para funcionar en las actividades diarias, pensamientos de autolesión, uso de sustancias para manejar el estrés, síntomas físicos que no tienen explicación médica pero persisten. Buscar ayuda no es admitir derrota. Es hacer lo más inteligente que puedes, reconocer que los recursos que tienes disponibles no son suficientes y movilizar los que necesitas. Eso no es debilidad. Eso es exactamente lo que hace a las personas más fuertes. La respiración es la única función de el sistema nervioso autónomo que puedes controlar conscientemente. Piensa en ello. No puedes decirle a tu corazón que se desacelere a voluntad. No puedes decirle a tus glándulas que dejen de producir cortisol a voluntad. Pero sí puedes controlar tu respiración. Y a través de ella, puedes enviar una señal directa al sistema nervioso. La emergencia terminó. El nervio vago, que es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático, se activa con la exhalación lenta. Cuando tu exhalación es más larga que tu inhalación, el sistema nervioso parasimpático se vuelve dominante. Tu frecuencia cardíaca se ralentiza. Los niveles de cortisol bajan. Tu mente se calma. La técnica 4-7-8 es una de las más estudiadas. Inhala durante 4 segundos. Retén durante 7 segundos. Exhala lentamente durante 8 segundos. 4 o 5 ciclos. Practicada 2 veces al día. Los estudios muestran cambios medibles en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y una reducción del cortisol en sangre. No en meses. En semanas. El ejercicio es la intervención más eficaz para aliviar el estrés que la ciencia ha encontrado hasta ahora. No es debatible. Está respaldado por miles de estudios de las mejores universidades del mundo. El ejercicio aeróbico regular reduce el cortisol basal. Aumenta el BDNF, que es el fertilizante cerebral para nuevas neuronas. Estimula la neurogénesis en el hipocampo. Aumenta la serotonina y la dopamina. Mejora la calidad del sueño. Reduce la inflamación sistémica. Alarga los telómeros. Sí. El ejercicio literalmente alarga tus telómeros. El movimiento regular es uno de los pocos hábitos que se ha documentado que ralentiza el envejecimiento celular. Pero hay un matiz importante. El ejercicio intenso sin recuperación adecuada puede aumentar los niveles de cortisol en lugar de reducirlos. No es, más es mejor. Es, constante y sostenible es mejor. 30 minutos de caminata rápida 5 días a la semana tienen un impacto documentado más poderoso sobre el estrés que sesiones intensas de ejercicio sin estructura ni descanso. Mueve tu cuerpo. No como castigo. No como compensación.
como el lenguaje más directo de amor que puedes tener contigo mismo. Lo que comes bajo estrés crónico importa más de lo que crees. No para ser saludable en abstracto, sino para que tu sistema nervioso tenga los materiales que necesita. El magnesio probablemente es el nutriente más importante en esta conversación. El estrés agota el magnesio. Y la deficiencia de magnesio amplifica la respuesta al estrés. Es otro ciclo vicioso. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas del cuerpo, incluida la producción de ATP, que es energía celular, la síntesis de neurotransmisores y la regulación del cortisol. Alimentos ricos en magnesio: semillas de calabaza, espinaca, legumbres, frutos secos, chocolate negro. Los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados grasos, nueces y semillas de lino, tienen un efecto antiinflamatorio documentado y mejoran la función de la membrana neuronal. El triptófano, precursor de la serotonina, se encuentra en el pavó, los huevos, el queso y las semillas de calabaza. No estoy recetando medicación. Estoy explicando bioquímica para que puedas tomar decisiones informadas. Porque lo que introduces en tu cuerpo es literalmente el material de construcción de la química de tu cerebro. Y cuando esa química está bajo estrés, necesita materiales de calidad más que nunca. Hemos llegado al final de este viaje. Y antes de terminar, quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho así. Todo lo que tu cuerpo hace bajo estrés, lo hace para protegerte. Un corazón acelerado. Una mente acelerada. Un estómago revuelto. Insomnio. Irritabilidad. Fatiga. Son señales. No son defectos. No son fracasos. No son señales de que haya algo malo en ti. Son señales de que algo en tu entorno está mal. De que estás cargando demasiado peso. De que el sistema fue diseñado para crisis ocasionales, y tú has estado viviendo en un estado de crisis permanente. Y la respuesta a eso no es endurecerte más. No es ignorar las señales. No es resistir por más tiempo. La respuesta es escuchar. Entender. Y actuar con inteligencia, no con vergüenza. Quiero que te lleves algo concreto. Solo una cosa que puedas hacer hoy. No mañana. No cuando tengas más tiempo o más energía. Hoy. Detente durante 5 minutos. Siéntate. Coloca una mano sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese músculo que ha estado latiendo sin descanso por ti desde antes de que nacieras. Inhala lentamente durante 4 segundos. Mantén durante 2. Exhala durante 6. Hazlo 5 veces. Y mientras lo haces, piensa en una cosa. Este cuerpo que tienes no es el enemigo. No te está fallando. Está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer para mantenerte con vida. Tu tarea ahora es mostrarle que está a salvo. La emergencia terminó. Aunque todavía haya cosas difíciles. Aunque la vida siga siendo complicada. ¿Qué estás aquí? Presente. Escuchando. Y a partir de ahora, irán juntos. El estrés no es el villano de la historia. Es un sistema de supervivencia que simplemente no supo cuándo detenerse. Y no eres débil por haberlo sentido. Eres humano. La diferencia entre alguien que es destruido por el estrés y alguien que se fortalece con el estrés no es la cantidad de estrés que experimenta. Es la calidad del cuidado que se brinda. Tu cuerpo te ha estado hablando en silencio durante años. Hoy aprendiste su lenguaje. Ahora, escúchalo. Gracias por estar aquí. Por dedicar 5 horas a tu propio bienestar. Eso no es poca cosa. Eso es, quizá, el acto de amor más poderoso que puedes hacer por ti mismo.